Qué bello es el Señor, ¿verdad? Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y pedimos, Señor, guía, pedimos iluminación y propósitos cumplidos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Amén. Nuestro tema es la restauración de la mujer. Tomando nuestros versos bases, Efesios 4, 11, 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos o a los creyentes para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que, como dijimos, perfeccionar, del griego catartizo, también trae la definición de restaurar. Y restaurar significa volver al estado original. Meditando en el estado original de la mujer. Y en este caso del hombre, porque está hablando de los principios. ¿Cuál era el estado original del ser humano? El estado original del ser humano era de plenitud. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer desde el principio, y esto lo vemos en el Génesis, los hizo completos. Los hizo seguros, cabales. En ellos no había pleitos, celos, no había enfermedades. Estaban en una naturaleza plena con el Señor. Hasta vemos lo que sucedió en el capítulo 3 de Génesis, cuando la serpiente era astuta y engañó a Eva. Entonces el hombre viene en una decadencia. En una decadencia por causa del pecado a nivel de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. De su espíritu porque el hombre dejó la comunión con Dios. De su cuerpo porque de ahí viene la vejez. Diga, Y si se fija, más nosotras las mujeres de alguna manera siempre estamos tratando de cuidarnos, ¿verdad? Y la cremita y el ejercicio y las nutrientes y todo eso, ¿por qué? Porque todavía no aceptamos la vejez. Y la razón por la que no aceptamos es porque anhelamos el estado original. Así es que el estado original del hombre no era morir. El estado original del hombre era perfecto. No había enfermedad. No había celos, no había pleitos, no había competencias, no había inseguridad, no había chismografía. No había nada absolutamente de eso. Y entonces, el deseo de Dios al restaurar al hombre y a la mujer es volverlos al estado original. Y su estado original es volver a Dios. Que cada una de nosotras como mujeres que estamos aquí y que si ya hicimos una decisión con el Señor, como dice Efesios, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Estamos marcados, tenemos la marca de Dios, tenemos el sello de Dios para ser reconocidos como hijas de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Pero el enemigo de nuestras almas está tratando de desviar nuestras vidas, nuestras ideas, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque ya nacemos con la naturaleza pecaminosa. En el espíritu nacemos de Dios, pero en nuestros miembros está la tendencia de la naturaleza pecaminosa. Por eso es importante este tema, ir entendiendo el diseño de Dios, de cómo nos hizo, para que nosotros podamos funcionar. Dicen que una persona se enloqueció cuando se dio cuenta que tenía adentro un esqueleto. Este ejemplo lo pongo para darme cuenta de que hay ocasiones en que no nos conocemos. Y como no nos conocemos, o sea, cómo Dios nos hizo, cómo funcionamos a nivel del alma, a nivel del espíritu, y entonces empezamos a funcionar de una manera contraria. No conforme al diseño de Dios, que esto lo vamos a ir mencionando y desarrollando para que nosotros podamos tener grandes victorias, mujeres. Porque ¿qué concepto tienen algunos varones de las mujeres? Es una mujer. Es una mujer emocional. Sí, no, pues es que habla demasiado, no es objetiva. El hombre es objetivo, la mujer es subjetiva. Pero también la mujer, cuando trata con un hombre, debe de aprender a ser objetiva. Razonar, pensar. Así es que ese era el estado original de la mujer en el principio de perfección y de plenitud. Y Dios nos hizo perfectos, pero el pecado nos separa de Dios. Y por eso entró la enfermedad, entró la culpa, entró los pleitos. Porque cuando Adán dijo, la mujer que me diste, esa fue la culpable, entonces hubo situaciones. Y el hombre siguió sus propios caminos porque Dios los echa del Edén, pone una espada revolvente ahí para que ellos no pudieran entrar y comieran del árbol de la vida y murieran eternamente, sino que los echó fuera para que ellos pudieran tener una esperanza a través de la redención. Amén. Y desde ese momento, el hombre y la mujer necesitamos de Dios. Por eso es que somos personas distintas, marcadas por Dios, selladas por el Espíritu Santo, con principios eternos. Por eso el Señor a la joven le dice, no te unas en yugo desigual, porque el yugo desigual es pensamiento diferente. Porque Dios quiere volvernos al estado original de cómo estábamos. Que el hombre y la mujer tengan su todo en Dios. Que el hombre y la mujer traten de regirse por los principios de Dios y no por el pensamiento humano. Y para eso nosotros nos damos cuenta que el hombre nace de Dios, pero su alma necesita ser renovada. Así es que Dios nos vuelve a un estado perfecto, a un estado de comunión con Dios. Y nosotros reconocemos que somos pecadores, que necesitamos de Dios, que constantemente necesitamos esa comunión, necesitamos estar apegados a Dios, pensando en los principios de Dios para decidir conforme a Dios.
Romanos 12:1, por favor. Hablando de la restauración del alma. Y dice así, Romanos 12:1. Así que, hermanos, así es que el mensaje es para los hijos de Dios, os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces Dios nos empieza a hablar mandamientos. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Dios no quiere sacrificios muertos, sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque nos convertimos al Señor y las ideas y los conceptos del mundo están florecientes. ¿Y qué sucede en el concepto del gnosticismo? Yo vengo, alabo a Dios, levanto mis manos, pero yo puedo hacer con el cuerpo lo que quiero. ¿Eso es lo que Dios dice? ¿Por qué fácil una mujer de Dios o un hombre de Dios ceden a una relación ilícita? Si decimos que somos de Dios. El amor no es pasión. El amor es no guarda rencor, no se irrita, no busca lo suyo, no es egoísta, no es envidioso, no es jactancioso, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Pero no podemos nosotros confundir el amor de Dios con la pasión. La pasión se te acaba. El amor es eterno, el amor de Dios. Así es que os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque dice la Biblia, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, en 1 Corintios capítulo 6. Pero también dice que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? 6, 19 y 20. Somos templo del Espíritu Santo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta primera palabra dice no te conformes, significa no te amoldes. ¿Cuántas de nosotros como mujeres hemos hecho algún pan con alguna figura? De decir, voy a hacer un pan con la figura de una flor. Entonces ahí tú empiezas a hacer ese pan y se amoldó de tal manera que ya cuando lo sacaste del molde sale perfecto con esa figura, ¿verdad? Es esa palabra amoldar. No te amoldes al pensamiento de este mundo. Ahora nosotros decimos, no, es que el mundo está allá. El espíritu es salvo, pero la tendencia de la naturaleza humana está en nuestros miembros. No te amoldes al pensamiento de este siglo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos pensando, si estamos pensando conforme a la naturaleza humana y caída, entonces nosotros terminaremos actuando como pensamos. Ahora, es importante que la mujer se conozca a sí misma y se dé cuenta que los sentimientos que están en una mujer no son malos. Dios los puso. Somos diferentes que los varones. Pero cuando las mujeres se guían por los sentimientos y no por la razón, y no por el pensamiento de Dios, es cuando podemos ser engañadas. Es que yo siento que necesito casarme. Es que yo siento que... Siento. Ponemos en primer lugar el sentimiento
y no el pensamiento de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿las mujeres estamos descerebradas? ¿No pensamos? ¿La renovación del alma es solamente para los varones o también para las mujeres? No, es muy débil. A ver, contéstenme con convicción. ¿La renovación es solamente para los varones o también para las mujeres? Entonces significa que si la renovación también es para las mujeres debemos de razonar. Y debemos de guiarnos por la palabra de Dios y no por el sentimiento humano. Porque cuando nos guiamos por el sentimiento humano, es fácil ser engañados. ¿Por qué una mujer se va de una congregación herida? Es que siento que esa hermana no me quiere. Es que siento que me miró de arriba abajo. Y es que siento. Dile a tu compañera, ¿siento? ¿Eso es lo que me rige, lo que siento? Pues imagínense, si nos rige lo que sentimos, imagínense todos los cambios hormonales que tenemos las mujeres. Podemos sentir muchas cosas, pero no nos puede guiar lo que sentimos, sino lo que Dios dice. ¿Verdad? Así es que constantemente debemos de ser personas pensantes. Personas que estemos razonando constantemente nuestra vida, nuestras acciones. Es por eso el porqué de aprender a escuchar. Antes de reaccionar. Así es que no te conformes, no te amoldes al pensamiento de este siglo, porque el pensamiento te va a guiar. Sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transfórmate. ¿Alguien puede entender ese término? ¿Nos hemos observado cuando nos levantamos? Sin peinar, así con grasita por aquí, por acá, a lo mejor hasta un moquito se te... Y sabemos que necesitamos una transformación, ¿verdad? Y no te quedas así, sino que empiezas a tomar acciones para transformarte. Dices, ahorita me meto a bañar, me lavo, me peino, me maquillo y viene la transformación. Pero algo tuviste que hacer, actuar para provocar esa transformación. Es exactamente lo mismo. Y dice, transfórmate. Esta palabra transformaos del griego metamorfó. Y esto de metamorfó viene de metamorfosis. Y este metamorfosis es un proceso de muerte. No hay renovación si no hay muerte. No hay renovación de pensamientos si los antiguos no se murieron. ¿O acaso tú te pones un vestido nuevo arriba del viejo? ¿Verdad que no? Te tienes que quitar el viejo para usar el nuevo. Es el concepto quitapón. Si no lo quitas, no te puedes poner el nuevo. Por eso la mujer vive como en un círculo existencial, dando vueltas, como los israelitas en el desierto. ¿Por qué? Porque no hay una renovación. Y lógicamente estoy hablando una renovación de las personas o de las mujeres que ya son nacidas de Dios, porque a veces estamos tratando de renovar el alma de una persona cuando una persona ni siquiera es nacida de Dios.
Y entonces es muy difícil, si aún para una mujer que ya es cristiana le cuesta la renovación de la mente. ¿Por qué? Una, porque no se conoce. Y sus emociones gritan más que la razón. Pero si se pone a estudiar cómo está constituida, como lo vamos a ver un poquito más adelante, entonces es importante que venga esa metamorfosis. Es como la mariposa monarca. La mariposa monarca, antes de ser una mariposa, es un gusanito prieto y feo. ¿Los ha visto? Uh-huh. Y entonces esos gusanitos no son muy bonitos, no son muy agradables, son prietitos, peluditos, que si te cayera uno en la cabeza tú dices, ¡ay! Uh-huh. Y entonces en alguna ocasión iba ese gusanito. Vamos a personificarlo. Iba ese gusanito y entonces vio una mariposa hermosísima. Y le dijo, qué hermosa estás. Yo quisiera ser como tú. Yo quisiera volar como tú. Yo quisiera remontarme así como tú lo haces. Y le dijo la mariposa, ¿de verdad tú quieres ser como yo? Sí, sí, dime tus secretos. Y le dijo, yo te voy a decir mi secreto. Mira, es necesario que tú te subas con tu propio esfuerzo hasta que llegues a ese árbol. Y cuando estés allá arriba, vas a tener que fabricar tu propio capullo. Y entonces en eso dice, tienes que empezar desde abajo a tejer ese pequeño capullo. Pero sí te voy a decir que no va a ser fácil. De pronto te vas a sentir solo. De pronto te vas a sentir aislado. De pronto vas a sentir como una oscuridad. Pero siempre recuerda lo que va a suceder después de que tú salgas. Después de que tú seas renovado. Y entonces el gusanito, emocionado, asustado, dijo, sí, sí, yo quiero. Y entonces empieza a tejer su capullo. Y ya lo lleva a la mitad. Y se va sintiendo apretado. Y se va sintiendo solo y se va sintiendo separado. Y va terminando su capullito hasta que se cubre completamente. Y después de tiempo, ese capullo se empieza a romper. Y empieza a salir la mariposita con sus patitas endebles, que parece como que se le van a quebrar. Sus alas están pegadas a su cuerpo. Y el capullo cae y queda colgando. Está esperando los rayos del sol. Para que los rayos del sol le fortalezcan. Y cuando recibe los rayos del sol, recibe la vida de Dios. Y empieza a ser fortalecido, sus patitas empiezan a firmar y las alas se empiezan a extender. No se puede conocer el mismo al mirarse la belleza. La belleza de sus alas, y cuando abre sus alas para extenderlas y empezar a impulsarse, siente mucho gozo. Soy una mariposa. Así es con el ser humano.
La transformación nunca va a ser fácil. La renovación no va a ser fácil, porque hay que renunciar a los pensamientos humanos, a la sabiduría humana, para que la sabiduría de Dios gobierne la mente y el corazón y verdaderamente pueda venir una transformación. Pero para que venga esa transformación tiene que haber un proceso de muerte. Hablando de Jesús, dice ahí en Juan, creo que es 12:24 porque no lo tengo aquí anotado: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y hay mujeres que dicen, ay, es que yo quiero servir más a Dios, pero no se quieren subir al capullo, no quieren tejer su capullo. Ah, sí, yo quiero servir al Señor, pero que no me digan nada, que no me digan lo que tengo que hacer. Eso es soberbia, ¿verdad? Y entonces le dice, no, mira, si tú vas a servir al Señor, tú necesitas instrucción, tú necesitas dirección. Entonces le cuesta y está pensando, es que si digo que sí, no, es que siempre he sido muy independiente. Sí, porque cuántas mujeres, sobre todo las mujeres que son solas, yo a nadie le doy cuentas, voy y vengo, sí, como no, a Dios y al pastor también. Ajá. Toda mujer tenemos señal de autoridad sobre nuestra cabeza. En alguna ocasión yo recuerdo que estuvimos en un evento hace algunos años y iba una amiga, ya ella en ese tiempo más grande de edad, y decía ella que era una evangelista. Entonces había muchos talleres y ella iba a un taller de las mujeres viudas y de mujeres solas. Entonces yo dije, ay, me voy a meter ahí a ver qué dicen. Porque yo iba con un grupo, ¿no? Pero dije, pues a ver qué dicen. Digo, pues a ver si les están trazando bien la palabra, ¿no? Y en ese momento, empieza la persona que va a ministrar y empieza con unos gritos de euforia. ¡Qué bueno que estamos aquí, mujeres! Ustedes digan, Y ¿saben una cosa? Es un privilegio. Muchos dicen que qué mal que estemos solas. Pero nadie nos manda. ¿Así dijo? No, pero nadie nos manda. Nosotros, mira, nada más agarramos la maletita y a donde querramos ir, vamos sin decirle a nadie. Y ellos están gritando, Pero cuando la mujer sabe que debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por protección a sí misma, entonces se cubriría y diría, verdaderamente yo quiero servir al Señor, pero bajo la guía de Dios, bajo el control de Dios, como aquella mujer Ana, la profetisa, que duró unos cuantos años viviendo con su esposo y los demás, sirviendo al Señor en ayuno, en oraciones. Y era una mujer profetisa que era usada por Dios. Hay mujeres que se quedan solas o quedan viudas y están pensando en cómo tener otro marido, en lugar de decir cómo servir a Dios. Llena del Espíritu Santo con los dones de Dios para servir, para ministrar. Romanos 12:3. Y este es un área de renovación. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener.
Así es que hay personas que tienen un alto concepto de sí mismo. Dice, no tengas un alto concepto más de lo que debes de tener. O sea, debes de pensar con cordura respecto de tu llamado, respecto de los dones que Dios te ha hecho, pero no tener un concepto tal que pueda dañar y que pueda afectar tu vida y la de otros. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el misticismo? ¿Sí? El gnosticismo, ¿qué dice? No, yo soy espiritual, yo alabo a Dios, pero no importa. Con lo que haga con el cuerpo no hay problema. No, pero aquí dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no tiene que haber contradicción. Tenemos que consagrarnos a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Si es una mujer sola y dice yo me quiero casar, que sea en el Señor. Y siempre preguntarle a Dios, ¿tú quieres que me case? Aquí inicia espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. Se fija que no, nosotros vemos, por ejemplo, nuestro cuerpo y lo que vemos es lo físico, pero inicia desde adentro, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué encontramos en el alma? Cuando buscamos la definición de alma, dice alma racional. Porque ahí en el alma racional encontramos los pensamientos, voluntad y sentimientos. ¿Qué es lo que encontramos? Pensamientos, voluntad y sentimientos. Si tú te fijas, primero, ahí está en el orden pensamientos. Porque es el área que debemos de renovar. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿me rijo por pensamientos o por sentimientos? Nuestra conducta empieza a reflejar cómo es que nosotros estamos conduciéndonos, si nos estamos conduciendo por sentimientos o si estamos conduciendo por razonamiento, por pensamiento de Dios. Y vemos el ejemplo de María Magdalena. María Magdalena amaba mucho a su Señor, de tal manera que cuando se lo llevaron y lo enterraron, ella quería ver a su Señor, pero cuando llegó, vio la piedra removida. Y ella estaba en un mar de lágrimas, llorando tanto que de pronto se encontró hablando con el Señor, pero no lo reconocía, porque lloraba tanto, y le dijo, pensando que era el hortelano, Señor, es que yo estoy buscando a mi Señor. Ella quería para ungirlo. Hasta que el Señor le dijo, yo soy. Pero a veces la mujer se maneja bajo sentimientos de tal manera que los sentimientos le gritan tanto y llora tanto y llora tanto. Ahora, ¿a cuántas mujeres les ha hecho caso el esposo cuando lloran tanto? Y luego las mujeres se frustran porque dice, es que no me entiende, es que no me escucha. Pues es que no se te entiende, con moquitos y con llanto y con todo de todo.
¿Qué quieres? Dile a tu compañera, llora, pero poquito. O sea, no dejarte guiar por los sentimientos, sino por la razón. Trata de tener dominio, de pensar, para que puedas hablar, para que se te pueda entender. Uh-huh. Y muchas veces el esposo le dice a la esposa, es que no me gusta que llores. Pero le falta sabiduría porque la mujer siempre va a llorar. Es mejor decir, mira, está bien, comprendo tus emociones, pero trata de controlarte para poder entenderte. Uh-huh. Porque la mujer está pensando que el esposo le está diciendo que nunca más llore, entonces la mujer se empieza a endurecer. La mujer se empieza a resentir, se empieza a amargar y eso es muy contraproducente. Porque siente que su esposo no la acepta como es, como una mujer que tiene emociones. Y fíjese lo que dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando dice que nos despojemos del viejo hombre, significa que nos despojemos de nuestra antigua manera de pensar. Nuestro pensamiento gobierna nuestra conducta. En el espíritu he nacido de nuevo, pero mi alma, mi mente, mis pensamientos necesitan ser renovados. Ahora nota Efesios 4:23. Efesios 4:23. Fíjate cómo dice. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay una fusión del espíritu y el alma. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa renovarse? Porque lo menciona también Romanos. Renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Renovarse, del griego ananeo, que significa, y trae una palabra clave, reformar. Reformar. El alma necesita ser reformada. Pero para que haya una renovación del alma es necesaria la reforma. Cuando hay una reforma, esa reforma está regida por leyes. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando dicen vamos a renovar, va a haber una reforma de las leyes. Para haber una reforma de las leyes antiguas tienen que morir. Tienen que ser abrogadas, abolidas, para que las nuevas leyes sean establecidas. Entonces no puede haber una reforma si no hay nuevas leyes. Tenemos que renunciar a los pensamientos antiguos que nos dominaban para que los pensamientos de Dios prevalezcan y se note en nuestra conducta. Cuando hay una renovación se nota en la conducta. Se nota que tú vas a estar trabajando en esa renovación. Por eso es necesario que la mujer se haga una persona pensante,
que razone los principios, que razone la palabra. Porque ¿cómo voy a aplicar la ley de Dios? ¿Cómo voy a aplicar los principios de Dios si los ignoro? O vamos a suponer que no los ignoro. Pero dice Santiago que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y pone el ejemplo de un espejo. Si tú te miras en el espejo, hablando naturalmente, y en ese momento puedes ver claramente tu imagen y decir, estos son mis rasgos. Pero si te vas del espejo, de pronto te olvidas cómo eras. Y cuando habla del espejo, el espejo de la palabra de Dios, y tú te reflejas en el espejo de la palabra de Dios, entonces tú puedes ver claramente el reflejo de Dios, el reflejo de sus principios. Y tú te vas, por ejemplo, un domingo cuando estás escuchando la palabra, pero si eres una mujer muy entendida en estos principios que estamos hablando, cuando tú te vayas, tú vas a tener muy guardado ese depósito de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, para que en el momento en que se presente la situación, entonces tú empieces a trabajar con la renovación del alma. ¿No es cierto? Porque no puede haber una reforma si no mueren las antiguas leyes. Una mujer no se puede considerar como una mujer espiritual o venir a una restauración en su vida si los pensamientos antiguos no se han muerto. Entonces hay personas que sí conocen la Biblia, han cursado, hasta son teólogas, y dicen, no, es que yo tengo conocimiento de la palabra, es que yo soy espiritualmente madura, pero desequilibrada mentalmente. No estoy diciendo loca. Desequilibrada mentalmente porque sus reacciones son, no tiene dominio propio, grita de todo y dice que es la menstruación. Pero otras dicen es la menopausia, es la posmenopausia. No. O sea, tienen que morir las antiguas leyes para que las leyes de Dios prevalezcan. Lo del cuerpo, el cuerpo, lo del alma, el alma, y lo del espíritu, el espíritu. Ah, pues que el cuerpo se me descompone por los cambios hormonales. Pues cúrate. Para que haya una estabilidad del alma. Lo del cuerpo, el cuerpo, lo del alma, el alma, y lo del espíritu, el espíritu. No podemos, ay no, por fe camino. Y estás reaccionando de una manera muy deplorable. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y dice Efesios 4:24, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre, de su naturaleza, de sus principios, de lo que Él dice, de su palabra que es divina. No podemos vestirnos encima del vestido viejo. ¿Verdad que no? A ver, quiero que me ayuden dos jovencitas. Ayúdenme. O alguien. Ayúdame tú. ¿Quién más necesito? Ah, viene otra persona. Ok. Mira, este es el vestido viejo.
O sea, los pensamientos viejos. Y necesita renovar y ponerse el vestido nuevo. Y el vestido nuevo, anda detrás, o sea, tú empiezas a correr por ahí, porque ella te va a alcanzar. Ella quiere ponerse arriba del vestido viejo, y el vestido viejo tiene convicción y dice, no, esta no me va a alcanzar. Dice, no, los pensamientos humanos, no, yo necesito primero despojarme. Y ahí va el vestido nuevo, ¿no? Pero el vestido nuevo debe de entender que primero el viejo tiene que morir, así es que cállate ahí. Ya, ok, entonces el nuevo, nada más tú prevaleces acá. El pensamiento nuevo. Amén. Un aplauso. Gracias. Es muy ilustrativo. Y de aquí nada más hay que hacer una decisión. Hay que hacer una decisión. Porque la palabra ahí está. Ahí están los principios. Pero necesitamos regirnos por los principios de Dios y no por los sentimientos. Porque cuando nos regimos primero por los sentimientos, tenemos muchos problemas. Tenemos muchos problemas porque todo lo estamos decidiendo conforme a lo que yo siento. Por ejemplo, yo no siento perdonar. Me han hecho esto y yo puedo decir, me han hecho esto, esto y esto, pero pues yo no siento perdonar. ¿Qué hago? No siento. Y yo puedo decir, ay, necesito pagar la luz, pero no siento pagarla. ¿O cuántos de nosotros sentimos bien lindo cuando decimos, híjole, yo quiero pagar la luz, estoy tan emocionada porque voy a pagar la luz? Me salió un recibo de tantos dólares. Y entonces quiero ir y formarme. Hay una gran hilera, pero estoy emocionada para decir, quiero ir y pagar la luz. ¿Verdad que no? Pero si no pago la luz, ¿qué pasa? Si no renuevo la mente, me cortan la luz. Sí, porque fíjate que no vayas a decir que la luz que hay en ti sean tinieblas. Y se nota por la conducta, se nota por la manera de hablar, se nota por la manera de decidir. Entonces Dios no quiere mujeres emocionales en el sentido de que son sentiditas. Allá en Guadalajara decimos, son jarrito de Tonalá. Se quebra fácilmente. Porque esos jarritos no fueron bien trabajados, entonces cuando se meten al fuego, ¡bah!, se quebran. Y Dios dice que hizo vasos de honra y de deshonra, pero nosotros queremos ser vasos de honra. ¿Sí? Y esos vasos se amasan. Esos vasos se les quitan los picos, lo deforme. Porque los vasos que constantemente son tratados y se deforman y se deforman y se deforman porque no quieren, entonces son echados al campo del alfarero donde no sirven para nada. Por eso no hay muchas mujeres en el servicio, porque dicen, ay, es que ahí son bien duros. Y le llaman duros a ser ordenados, disciplinados, leales, fieles, constantes, perseverantes. Y como la mujer está acostumbrada a vivir al ahí se va, medio barro, medio cocino, medio voy, medio. Y entonces cuando se empieza a sentir apretada, cuando le dicen, las clases son a tal hora, y sacas tu pretexto, ¿verdad? Que por qué razón llegaste tarde.
No, pues imagínate, si no llegamos a tiempo a la lección, pues no vamos a llegar a tiempo al cielo. Ahora yo les digo, ¿cuántas mujeres realmente están dispuestas a renovar su mente? Porque aquí estamos para ser perfeccionados, para ser enseñados, corregidos, para ser instruidos, para ser erigidos. Entonces nosotros decimos, ya sé cómo, ya sé cómo. Entonces una mujer que sirve a Dios es una mujer espiritual, es una mujer llena del Espíritu Santo, es una mujer que estudia la Biblia, es una mujer que obedece la palabra, es una mujer, si es casada, sujeta a su esposo y cuidadosa de su casa y de sus hijos, es una mujer planeada, organizada. No voy a decir como Pedro, dura cosa es esta. Porque no nos debemos de conformar. No te amoldes al pensamiento de este mundo. No te quedes en la casa viendo el Netflix con las series que estás viendo. Y luego dices, ay, pues es que no pude ir. Y como decía Connie, ¿no? Es que lo vi por internet. No, nosotros ya no pasamos en vivo para provocar que la gente aprendiera a obedecer a Dios. Y la obediencia a la palabra, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, y cuanto más cuando ven que aquel día se acerca. Así es que lo pasamos diferido. Y ahora está lleno. Ajá. Ay, qué a gusto, ¿verdad? Acostado con la torta. Sí, la irreverencia, porque es una irreverencia. ¿Quién es tu pastor? La pantalla. Y todo te faltará. Así es que, ¿qué les parece si oramos? Y hacemos un compromiso con Dios. Y le decimos al Señor, sí, Señor, yo sí quiero. Yo sí quiero, Señor, sí estoy dispuesta a ser usada. Quiero ser más usada por ti, Señor, a otros niveles. Quiero crecer, quiero madurar, quiero ser completada y yo me voy a poner a la disposición de los dones del ministerio para que me disipulen, para que me enseñen, para que si algo ven que no está bien en mí, estar dispuesta para ser corregida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Y mi Señor, sí queremos servirte. Sí queremos servirte, queremos levantar la imagen de la mujer, una mujer restaurada, una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer que va dejando huella, estable espiritualmente, estable emocionalmente. Oh sí, mi Señor, que la palabra que ha sido implantada en la mente y el corazón sea traída en el momento justo y preciso para esa renovación, para esa transformación. Y mi Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde esa palabra para renunciar a los pensamientos humanos, antiguos, y vestirnos el vestido nuevo. Tus ideas, tus conceptos, tus pensamientos, tu sabiduría es más alta. Tus pensamientos son más altos y tus caminos son más perfectos que nuestros caminos. Eso queremos, Señor. Queremos remontarnos en las alturas. Queremos volar como las águilas que nos da tu Espíritu Santo y conducirnos con confianza, con seguridad, dejando un modelo para otras mujeres que vienen atrás de nosotros. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea sellada en cada corazón y recordada por tu Espíritu Santo. A ti, Señor, te damos honor, te damos gloria, te damos reconocimiento en todas las cosas. Y muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser perfeccionadas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.